vamos a definir entonces cómo se ve un plan en este paradigma de planeación con órdenes parciales. Aquí vamos a tener un plan parcial, otra vez definido en términos de una tupla, es decir, 4 elementos. ¿Qué vamos a poner dentro de un plan? Observen, aquí ya no es una secuencia de acciones, ¿no? Ya estamos hablando de que vamos a tener que especificar 4 cosas, 4 grupos, conjuntos de cosas para poder hablar de un plan completo. Y estos 4 elementos son los siguientes. Estos sí son conocidos, pero observen que vienen en forma de conjunto. Son acciones, pero es un conjunto de, y es más, cambiamos la palabra acción por operadores. Donde operadores son esto que ya mencionaba, de que yo menciono moverme a la derecha, pero puedo pasar como parámetro quién. Entonces, los operadores son como una abstracción de varias acciones y podemos pasar como parámetros algunos de los datos para entonces ya pensar ahora sí en la instanciación concreta. Entonces, este conjunto, aunque se llame A, de hecho le podemos poner O, sería un conjunto de operadores. Dice con asignaciones parciales. Una asignación parcial podemos pensarla como en el ejemplo, cuando decíamos alguien tiene que tomar el tesoro. Pero pues si todavía no decido si es el mago o si es el caballero, entonces ahí estamos hablando de que todavía tenemos variables libres. Entonces, la especificación de un plan puede dejar todavía variables libres en los operadores y solamente vamos a asignar quién realiza la acción o qué constante le es asociada a algún parámetro del operador hasta que sea absolutamente necesario. Si no importa qué valor le asignamos, entonces tenemos una definición más general de lo que podría ser una solución o una familia de soluciones. Entonces, pues pensemos que los operadores van a ser acciones con variables libres. Ahora, entonces aparte de que tengo acciones con elementos todavía medio definir, lo siguiente que puede tener nuestro plan, recuerden que no necesariamente son planes que ya te enseñan soluciones, o sea, son todos los noditos de nuestro espacio de búsqueda. Lo siguiente que puedo agregar aquí es el conjunto de restricciones de orden sobre A, donde lo que yo voy a decir es AI precede a BI. AI precede a BI, con este símbolo que parece un menor que, pero está un poco curveadito. Y la parte más importante de esto es, con esto yo obligo a que AI ocurra antes de BI, pero no tiene que ser estricto, no es en forma secuencial. Esto quiere decir que yo puedo tener aquí en medio 3, 4, 5 acciones y cualquiera de esas secuencias va a satisfacer el hecho de que esta tiene que ir antes de esta. Pero, insisto, no es estricto. Puede haber aquí en medio tantas acciones como yo quiera insertar o sean necesarias. Entonces, pasamos al segundo elemento. Dice B es el conjunto de restricciones sobre las asignaciones de las variables en A de la forma X es igual a Y o tiene que ser diferente. Todo o X pertenece a algún elemento dentro de un conjunto discreto de valores posibles. Aquí, por ejemplo, cuando hablaba de, miren, pues es que el maguito ya está encima del puente y está un cuadrito del tesoro, pues lo que puedo hacer es asignar, ¿no? Que quien vaya a tomar el tesoro sea el mago. Entonces, en el instante en el que yo hago esa asignación, entonces estamos hablando ya de una restricción que le estamos agregando al conjunto B. Mientras todavía no hacía esa asignación y quedaba como un parámetro libre, entonces simplemente aparecía acá como variable libre, pero no tenía asociado ningún valor. Entonces, esas asociaciones de valores son las que tenemos aquí en el conjunto B. Finalmente, la L nos sirve básicamente para recordar y saber por qué hicimos las cosas. Dice, L es un conjunto de vínculos causales de la forma AI, P, A, J. De hecho, aquí la idea es que la P esté montada encima de la flecha. Dice, tales que AI y AJ son de los operadores que vamos a utilizar para resolver el problema. Ya dijimos que AI tiene que suceder antes que AJ. Por ejemplo, cuando dijimos el mago se tiene que mover hacia la derecha para que pueda agarrar su báculo. Entonces, usando la imagen, mago se mueve a la derecha para poder usar el báculo. Entonces ya dijimos que primero necesitamos que el mago se mueva a la derecha y después ponemos la acción recoger el báculo. Entonces esas podrían ser nuestra AI y nuestra AJ. Ahora, ¿por qué es la P? Dice, el predicado P es postcondición de AI y precondición de AJ. Ok, la consecuencia de moverme a la derecha es que este mago va a quedar en esta casilla. Precondición de la segunda acción,
pues que para recoger el báculo tenía que estar en la misma casilla que el báculo. Entonces aquí vemos por qué esta acción tiene que ir antes de esta. Insisto, podrían haber aquí en medio, por ejemplo, todas las acciones del caballero, no importa, pero esta tiene que ocurrir antes de que pueda ejecutar esta. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que en el conjunto L yo voy a anotar por qué era importante que AI fuera antes de AJ y qué es exactamente lo que estoy tratando de satisfacer. Lo que quiero satisfacer es que el mago quede en la misma casilla que estaba el báculo. Finalmente dice las restricciones sobre las asociaciones a variables en AI, AJ y P pertenecen a B. Bueno, en este caso pues ya estábamos hablando de que el que se va a mover a la derecha y el que va a recoger el báculo es el mago. Entonces aquí me importa que esa restricción ya está anotada en estos operadores, ¿no? Es mover a la derecha mago, recoger báculo mago. Y todos estos elementos son los que nos van a describir la causa de por qué estoy moviendo al maguito hacia la derecha. Y entonces cuando tenemos ya estos 4 elementos, los operadores con sus asignaciones parciales, las restricciones de orden parcial, las asignaciones que llevamos hasta el momento y esta nota de por qué agregamos cada uno de esos elementos, entonces ya tenemos lo que se llama un plan parcial. Ahora, ¿en qué momento lo terminamos? Bueno, pues básicamente vamos a terminar cuando entre estos 4 elementos juntos garanticen que alcancemos un estado que satisface la condición de estado final. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Bueno, primero, ¿qué características tienen estos planes parciales? En primer lugar, pues debemos de recordar que la meta de nuestro agente es alcanzar el estado objetivo satisfaciendo todas sus precondiciones. Aquí quiere ir el agente, pero esto no es un estado meta en el espacio de planes. Esta es la meta del agente. Bueno, otros elementos que vamos a tener ahí es submetas. Precondiciones sin vínculos causales. No han sido satisfechas por ninguna acción. Bueno, pensando en este dibujito, nosotros queríamos tener un tesoro en nuestras manos. Entonces, mientras estemos en cualquier estado donde todavía no tenemos el tesoro en nuestras manos, pues entonces tenemos que preguntarnos, a ver, ¿qué necesito para poder tener el tesoro en mis manos? Pues fíjense que necesito llegar a esta casilla. Bueno, pero ¿qué necesito para llegar a esta casilla? Necesito cruzar el lago. Bueno, el río. ¿Qué necesito para poder cruzar el río? Bueno, ahorita las opciones que tengo es un puente de hielo. Entonces, si se fijan, cada uno de esos elementos que requiero para poder llegar a mi meta es a lo que se refiere precisamente con submetas. Otra característica es que las acciones solo se encuentran ordenadas parcialmente. Es precisamente esto que estábamos diciendo de no poner órdenes estrictos. Entonces, esto nos va a permitir incluso ejecutar acciones en paralelo, ¿no? Como esto que decíamos de mandar al mago y al caballero al mismo tiempo a hacer lo que tienen que hacer, con tal nada más de que el maguito se espere aquí hasta que se quite el dragón. Bien, y además dice que en los estados intermedios se puede tener asignaciones parciales de las variables de los operadores, como cuando decíamos al principio, bueno, pues a lo mejor todavía no decimos quién va a abrir el cofre, ¿no? Lo podemos asignar después. Ahora, entonces, si todavía tenemos como que cachitos de ideas, submetas por aquí, algunas órdenes parciales, pero todavía no tenemos un plan completo que nos lleve hacia el tesoro, entonces vamos a hablar de que nuestro plan todavía tiene fallas, ¿no? Este que estamos proponiendo aquí. Insisto, quiero que tengamos en mente esta gráfica, donde aquí tenemos primero un plan vacío, y después podemos tener algunos planes con cada vez un poquito más de instrucciones. Y bueno, entonces si estamos en cualquiera de estos nodos de por acá, pues quiere decir que tengo un plan con algunos elementos en cada una de estas secciones, pero todavía no tengo todo para que lleguemos a un estado meta. Entonces, ¿qué fallas puede llegar a tener un plan? ¿O a qué le vamos a llamar una falla? El primero y más obvio dice una precondición de una acción en A sin una relación causal en L que la satisfaga. El más fácil, acabo de empezar mi problema, quiero tener el tesoro, pero no hay nadie aquí, ¿no? Bueno, esa es claramente una precondición
que no he cumplido y por eso no puedo abrir el tesoro, no hay nadie aquí para que abra el cofre. Bien, entonces esa sería una primera falla. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer en este paradigma? Pues tratar de averiguar qué acción podemos aplicar para que sí haya alguien ahí. Vamos a empezar ahí como a buscar en reversa. Otra falla que pude ver es una amenaza. Dice una acción acá que puede interferir con una relación causal. Es decir, de pronto se me ocurre agregar una acción aquí. O sea, ya moví a mi maguito a la derecha para que pueda agarrar el bastón. Y de repente se me ocurre insertar aquí una acción que diga mover al mago hacia abajo. Ups. Ok, bueno, sí, yo dije que podía haber cualquier número de acciones entre la 1 y la 2. Pero si la acción que inserto es una que desbarata la precondición para recoger el báculo, pues entonces ahí tengo una amenaza, ¿no? Ya no puedo volver a agarrar el báculo porque ya bajé al maguito y ya no hay báculo ahí. Solo hay una espada, ¿no? Pero la acción recoger báculo ya no va a funcionar. Entonces, eso es a lo que se le va a llamar una amenaza. Estoy refinando mi plan y de pronto empiezo a insertar cosas entre estas dos acciones y puedo desbaratar algo, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a haber una amenaza? Pues cuando acá, que es la acción que estoy insertando ahorita, tiene una postcondición que niega la precondición que teníamos acá, ¿no? Entonces aquí este no Q se puede unificar con P. Aquí sí estamos hablando ya de lenguaje de predicados, recuerda la sustitución de las variables. Entonces si de pronto me doy cuenta de que negué lo que necesitaba para ejecutar este de acá, ups, aquí ya tengo una amenaza, ¿no? De alguna manera tengo que evitar mover al mago para abajo antes de que agarre el báculo. Dice segunda condición, pues es precisamente esta que veíamos, ¿no? Esto me va a causar problemas si la estoy tratando de insertar entre las acciones A y a J. Porque claramente el tratar de mover al mago abajo en otras condiciones no es problema. De hecho, acá abajo, cuando ya tenga su báculo y está aquí, pues sí voy a querer mover al mago hacia abajo. Entonces, si no lo estoy tratando de insertar aquí en medio, pues no hay problema. Entonces, la segunda condición que tengo aquí es que si la estoy tratando de insertar en medio y es una negación, entonces sí puede haber problema. Si lo quiero insertar en otro lado y ya se cumplió lo otro, pues ya no pasa nada, ¿no? Tercera condición para que una amenaza sea real. Bueno, pues que realmente se puedan unificar Q y P. Si no, pues también no habría problema. Dice, hasta ahorita nosotros hemos estado tratando de asignar variables. Para que realmente esta esté negando a la otra, pues tiene que haber ocurrido una unificación. Esto lo podemos ver claramente. Aquí decíamos el conflicto es porque moví el mago a la derecha y ahora quería moverlo abajo antes de agarrar el báculo. Pero si la acción que yo estoy proponiendo es mover hacia abajo al caballero, pues entonces no hay problema, ¿no? El mago se movió a la derecha, aquí está con el báculo, muevo al caballero hacia abajo. Si la variable fue caballero y no mago, entonces tampoco hay problema. Entonces observen que para que la amenaza ocurriera, tenían que darse las tres cosas, ¿no? Que estuviéramos negando una precondición que necesitamos aquí, que estuviéramos tratando de insertar esa acción entre estas dos y que además pues si hubiera realmente una unificación aquí, ¿no? Si no la había, entonces no hay ningún tipo de amenaza. Entonces, estas son las cosas que podrían estar mal con una propuesta parcial de un plan. Y lo que va a ir haciendo el algoritmo en el caso de planeación con órdenes parciales es tratar de ir resolviendo estas fallas hasta que ya no tengamos ninguna de ellas. Entonces, ¿cómo se ve una solución en este paradigma? Un plan parcial con estos 4 elementos es una solución a un problema de planeación en particular. Sí, ya se eliminaron todas las fallas. Las restricciones de orden no son circulares. Aquí deben recordar de análisis de algoritmos que puede ser un algoritmo suficientemente complejo en términos de cálculos, detectar que no haya ciclos en las secuencias. Y además, número 3, que las restricciones a las asignaciones a variables en B sean consistentes, ¿no? Cuando asigno al mago, que sea siempre el mago. Cuando asigno el caballero, no voy a intentar yo decir en una sustituye esta acción con mago y en otra sustituye la misma con caballero y eran la misma y entonces bueno, ¿qué es mago o es caballero? No pueden hacer los dos al mismo tiempo la misma cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si podemos cumplir con estas 3 condiciones, lo que va a suceder es que entonces este plan tiene todas las condiciones para que nuestro agente pueda llegar a satisfacer la función meta. Y aquí podemos ver cómo se vería un plan parcial.
precisamente con ordenar de alguna manera en forma parcial las acciones que está realizando el mago, que es básicamente todo lo que tiene que ver con moverse hasta acá. Después decimos, bueno, me importa que primero se mueva a la derecha el caballero, luego agarre la espada. Obviamente observemos que todo esto lo queremos hacer antes de intentar distraer al dragón para que no lo agarre desarmado. Entonces aquí vemos cuando está tratando de atraer al dragón. Todas estas las podríamos intercalar siempre y cuando respetemos estas órdenes. Entonces sería así como que esta con esta y jalar al dragón para acá. El punto donde como que se sincronizan ambas ramas es que para que el mago pueda bajar ya tiene que traer su staff y ya tuvimos que haber quitado de ahí al dragón. Una vez que ya se cumplió esto, entonces ahora sí, todas estas de acá igual las puede ejecutar en cualquier orden. Mientras el caballero se puede venir a correr acá con el dragón detrás o le puede clavar la espada o lo que quiera. Realmente ya no le está estorbando a las acciones que realice el mago. Entonces observen que ya están asignadas las constantes a cada uno de los parámetros libres, quién se movió a la derecha, quién recogió qué. Ya dijimos exactamente qué tiene que ocurrir en orden y qué es intercambiable, y cualquier ruta que nosotros sigamos por aquí que satisfaga estas restricciones nos va a llevar a un estado en el que al final tenemos nuestro tesoro.